Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Abajo el tirano, y zas. Esto fue lo último que escuchó nuestro protagonista de hoy, uno de los grandes nombres de la famosa Revolución Francesa, Maximilien Robespierre. Como muchos lo han llamado, el hombre incorruptible que acabó siendo un tirano. Su nombre quedó irremediablemente ligado a la sanguinaria época del terror, unos meses que tuvieron un primer paso aquel 31 de mayo de 1793, cuando una de las facciones más importantes de la Revolución Francesa fue detenida, los girondinos. Así comenzó el terror de Robespierre. Maximilien François-Marie Isidore de Robespierre nació en 1758 en un hogar de la burguesía de Arras, en el norte de Francia. Su padre era abogado y la familia de su madre se dedicaba a la elaboración de cerveza. Tenía 2 hermanas y un hermano, con el que vivirá muy de cerca la Revolución Francesa años después. Sin embargo, la vida de Robespierre pronto dará un giro de 180 grados, pues su madre muere durante un parto y su padre, que cae en una fuerte depresión, acabará cayendo en la bebida. Este cóctel hacía que durante largos periodos de tiempo desapareciera de la casa familiar, hasta que un día se fue a por tabaco y nunca más regresó. Se cree que se marchó a América a intentar rehacer su vida. Los hermanos serán separados en ese mismo momento. Los 2 chicos se irán con el abuelo materno y las 2 niñas con la familia del padre. Todo esto hará que el joven Robespierre se vuelva retraído, casi huraño, pues se sentía responsable de sus 3 hermanos. El caso es que con tan solo 11 años empieza a destacar por su inteligencia, lo que le lleva a lograr una beca para estudiar en uno de los colegios más importantes de París. Allí pasará 12 años en los que descubrirá poco a poco a muchos autores que después acabarían inspirando los valores de la Revolución Francesa, sobre todo Rousseau, que le deslumbró con sus obras. Se acabará graduando en Derecho y volverá a su tierra para defender muchos temas que le parecían injustos. Escribirá sus pensamientos en varias obras que le acabarán abriendo paso en la carrera política. Una carrera que comenzó cuando arranca todo el cambio en Francia, en 1789, en la reunión de los Estados Generales de Luis XVI. Será uno de los 8 representantes de aquel tercer estado por su provincia. En esos Estados Generales defenderá, por ejemplo, el sufragio universal y directo, las libertades de prensa, la educación obligatoria y gratuita y la abolición de la esclavitud. Curioso ver a aquel Robespierre tan liberal y proclive incluso a no matar a sus semejantes, sabiendo lo que acabó haciendo poco tiempo después. Pero vamos por partes, no adelantemos acontecimientos.
Robespierre empieza a revolucionarse a él mismo después de la famosa toma de la Bastilla. Además, entrará ya en contacto con una de las facciones de la Revolución Francesa, la facción a la que llevaría al poder poco después, el movimiento jacobino. ¿Pero qué eran estas facciones? Bueno, vamos a dejar a Robespierre ahí, en la toma de la Bastilla, y os vamos a contar quiénes eran los jacobinos y sus oponentes, los girondinos. Vale, pues estos últimos eran un grupo bastante más moderado, que estaba compuesto por burguesía de la región de Burdeos. Este grupo contaba en un momento con 175 diputados de los 749 de aquella asamblea de la Convención. Gobernarán en 1792 y 1793. Estos eran partidarios de una guerra contra todo aquel que en el continente fuera en contra de los ideales de la Revolución Francesa. Pero lo que más les diferenciaba con los jacobinos era esa moderación, es decir, eran partidarios de un acuerdo con la nobleza, querían limitar el poder del rey, pero no tanto, y sobre todo, nada de dejar votar a las clases más pobres de aquella Francia. Y claro, enfrente tuvieron desde el minuto cero a los jacobinos. Estos eran totalmente republicanos, defensores del sufragio universal y algunos nada admiradores de entrar en guerras externas con otros países europeos. Y dentro de todos iba cogiendo cada día más fuerza las tesis de Robespierre. Digamos que era un jacobino ultra radical. En ese momento es cuando, por ejemplo, nuestro protagonista de hoy pasa de luchar por abolir la pena de muerte a considerarla básica y necesaria si querían que la revolución triunfara. De hecho, los historiadores aseguran que después del intento de huida de Luis XVI y María Antonieta, el grupo de los jacobinos se dividió en dos. Unos, con Robespierre ya a la cabeza, abogaban por cargarse directamente al rey. Los otros, por parar en seco, incluso la propia Revolución Francesa. Pero claro, había un problema. Los girondinos mandaban. Sin embargo, Robespierre en 1792 vio el momento para empezar el cambio. Ese año, la Asamblea Legislativa controlada por los girondinos decidirá declarar la guerra a Austria. Pues bien, Robespierre inicia una campaña enorme antibelicista. Consigue poner en marcha un movimiento de tal envergadura que será el responsable del famoso asalto a las Tullerías. En ese momento Robespierre será nombrado diputado por París y había nacido la Segunda Revolución Francesa. En ese momento se forma la Convención y Robespierre se fija dos metas a corto plazo: acabar con Luis XVI y con los girondinos. Y oye, tuvo éxito en ambas. Luis XVI y su familia pasaron por la guillotina y a los girondinos empezó a echarles aquel 31 de mayo de 1793. Algunos lo datan, eso sí, el 1 o 2 de junio. Sea cuando fuere, el caso es que los diputados girondinos serán detenidos. Robespierre había triunfado y estábamos a mediodía de ver nacer una nueva pantalla en la Revolución Francesa: el terror.
Robespierre funda el Comité de Salvación Pública. 12 hombres lo componían y él movía los hilos. Impulsará la ley de sospechosos, mediante la cual se reprimiría a cualquier enemigo de la revolución, real o inventado, iba a dar igual. Crea un ejército revolucionario, pero también tomó medidas positivas para paliar el hambre de los franceses, fijando, por ejemplo, precios máximos y salarios mínimos, así como la escolarización obligatoria y gratuita. Como colofón de todo, derogó la Constitución de 1791 y concederá más competencias a ese Comité de Salvación Pública, es decir, a él mismo. Es decir, estableció una total dictadura con él al frente. Gracias a esa ley infame de sospechosos, aquello se convirtió en una auténtica caza de brujas. Cualquiera podía denunciar y cualquiera podía ser denunciado. Pero lo peor no era eso, sino que cualquiera podía ser condenado sin más pruebas que esa denuncia. Pues llegó a un punto, aquellos meses del terror, que había tantos juicios que no daba tiempo a celebrarles todos con las más mínimas garantías procesales. Por eso decidieron eliminarlas todas y hacer juicios exprés al lado del patíbulo. Es lo que se conoce como la Ley 22 de Pradial. Es que podía ser denunciado por cosas como acaparar bienes, poseer simpatías católicas o monárquicas, o por cosas tan absurdas como dirigirte a alguien con un monsieur en vez de con un ciudadano. Sí, como lo oís, si saludabas a alguien con un educado monsieur, podías acabar sin cabeza. Así no me extraña que los pocos meses que duró el terror, de septiembre de 1793 a julio de 1794, gracias a esa ley de sospechosos, se detienen en toda Francia a unas 500.000 personas, de los que casi 17.000 serán ejecutadas, otras 10.000 morirán en prisión y miles más serán asesinados en diversas masacres organizadas por todo el país. Se calcula que en total, en esos 10 meses del terror, perdieron la vida tan solo 50.000 personas. Pero a Robespierre las cosas se le empezaban a torcer. Es cierto que tenía todo el poder, que daba más miedo que el borrador de la declaración de la renta, pero también es cierto que estaba aislado, más solo que la una. No tenía bases sociales o políticas que le sustentaran en su reinado del terror. Se había ganado enemigos en todos los sectores políticos de la Convención, pues a todos les había dado cera en esos meses. Sin embargo, habrá un hecho que precipite su final, la victoria en esa guerra contra Austria. Si os acordáis, antes os decía que Robespierre empieza a subir como la espuma con esa campaña en contra de esa guerra declarada por los moderados contra Austria. Les metió el miedo en el cuerpo a los franceses y estos picaron el anzuelo. Pues bien, ¿qué ocurre si el principal argumento de alguien decae? Pues que el que lo está usando cae también. Y es lo que le pasó a Robespierre. Los moderados se confabulan contra él. Y eso ocurre el 26 de julio de 1794, en la propia convención. Allí Robespierre dice que tiene otra lista larga de enemigos de la revolución a los que hay que liquidar.
Los delegados le dicen que vale, que diga sus nombres. Sin embargo, Robespierre juega, a hacerse el interesante y no les dice. Al día siguiente, cuando acude a la asamblea, se le impide de 1000 maneras distintas tomar la palabra, y los demás empezaron a gritarle en su cara todas las atrocidades que había hecho en esos meses de terror. La jornada concluirá con Robespierre detenido junto a sus socios. Al día siguiente, por la tarde ya de ese 28 de julio, París vuelve a ver a Robespierre, pero un Robespierre totalmente irreconocible. Le llevan camino de la que hoy es la Plaza de la Concordia. Llevaba en la cabeza una venda que se la cubría parcialmente, llena de sangre. No se sabe si esa herida de pistola era porque se había intentado suicidar horas antes o se la había producido uno de sus captores. El caso es que se encontraba enfrente del patíbulo, de su querido patíbulo. Iba con miedo, sabía lo que iba a pasar, pero el verdugo no le dio muchas opciones. Le arranca la venda de la cabeza, lo que hace que Robespierre aúlle de dolor, le pone de rodillas y le acomoda en su querida guillotina. Y al grito de la gente de París, de abajo el tirano, Robespierre perdió la cabeza. Esos mismos parisinos que meses antes le habían vitoreado, hoy le abucheaban y celebraban su final. Ese mismo final que él había dado meses antes a Luis XVI o a María Antonieta. Ese mismo final exactamente en el mismo lugar. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.